Asambleísta Andrés Páez. Señor presidente, no voy a referirme inicialmente al tema de fondo, pero sí voy a referirme a lo que usted ha hecho con el orden del día, porque no veo razón, por importantes que los temas, en su opinión, crea que son, para que en la Asamblea hayan asambleístas de primera y asambleístas de segunda. La semana anterior, la propuesta del asambleísta Hernández de que se apruebe una resolución para tratar este tema no fue aprobada. Esa propuesta está sustentada en los documentos que ahora nos han enviado para el tratamiento de este asunto. Si es que eso se hace con una propuesta que no recibió los votos del asambleísta Hernández, estimo que usted ha sentado un precedente y que de esa manera se debe proceder en todas las resoluciones que no reciben el voto mayoritario aquí en la Asamblea. Este es un tema de procedimiento que nada tiene que ver con el asunto de fondo que se está discutiendo. Pero yo sí le hago esta reflexión, señor presidente, porque ahora se ha discutido o se ha propuesto la discusión por parte, por ejemplo, del asambleísta Jorge Escala, de un tema relacionado con los maestros, que probablemente no tenga la connotación y la trascendencia económica que tiene el tema OXXI, pero que evidentemente tiene una importancia para un grupo de personas que reclama, con o sin derecho, pero finalmente reclama una prestación por parte del Estado. Esa pretensión de discusión ha sido negada, como se han negado innumerables temas que han sido propuestos aquí en el seno de la Asamblea. No obstante, señor presidente, en más de 3 años que usted está al frente de la Asamblea, jamás un tema que haya sido propuesto por la oposición y que no ha recibido el oficialismo, jamás usted lo ha puesto en el orden del día, jamás. Es verdad, usted dirá, es que esto sí tiene gran importancia para usted, señor presidente. Hay temas que para los asambleístas, por opositores que sean, tienen su particular importancia. Y ciertamente usted es el presidente de la Asamblea, pero no juez de conciencia para determinar qué es lo importante y qué no es importante. Este es un tema de procedimiento que llama la atención, porque estimo que usted ha sentado un precedente y espero que en la sesión del próximo jueves se incluye en el orden del día aquella resolución que ha sido propuesta por el asambleísta Jorge Escala y que no ha sido aprobada el día de hoy, porque no de otra manera se puede entender el procedimiento que usted ha empleado. Y esto es, señor presidente, simplemente un cordial llamado para que no se hagan cosas de manera discriminatoria, favoreciendo posturas de unos y menoscabando las de otros. Nada tiene que ver, insisto, y por tercera ocasión, esto con el tema de fondo que se está analizando. Y que ciertamente yo, aparte de lo que ya ha sido mencionado, creo que se debería preguntar en voz alta si el Tratado de Protección de la Inversión Recíproca con los Estados Unidos ya fue denunciado por el gobierno de Correa. Si el Tratado de Inversión Recíproca con los Estados Unidos ya se propuso su denuncia aquí por parte de la mayoría oficialista. Porque ahí es donde se sustenta pues lo del CIADI, en ese tratado, que han dicho que es un tratado vinculado al imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta que hay que resolverla aquí en el seno de la Asamblea, porque hasta donde yo conozco, sin que yo me esté pronunciando sobre el asunto de fondo que ha propuesto el asambleísta Hernández, hasta donde yo conozco, el CIADI se sustenta precisamente en ese tratado. Y si es que había una objeción respecto al tratado, debió habérselo denunciado oportunamente. Retomo el tema inicial,
señor presidente, y lo hago con la mayor cordialidad hacia usted. Creo que no es saludable para la Asamblea este tipo de actuaciones. Creo que hay que conservar el debido respeto para todos los legisladores, sin importar su origen, ni el número de votos que haya obtenido, ni la provincia a la que representan, ni la bancada a la que pertenecen. Creo que lo correcto es proceder de la misma manera en muchos otros casos. Señor presidente, a usted le consta aquí, se han planteado temas de gran importancia por parte de la oposición, que por algunas razones han sido negadas por el oficialismo. Por ejemplo, hace poco se planteó que se trate el tema de los $800,000 que le dejaron robar a Dusak y a la banda que está en el entorno de Dusak, de los cuales 2 ya han salido del país. Y se negó el tratamiento de ese tema. Y ya que estamos hablando de socialización de otros asuntos, yo creo que sería importante también que ese sea uno de los temas que se socialice a nivel de los legisladores para adoptar un procedimiento que quede claramente definido, de modo de que cuando en el futuro haya una propuesta de resolución negada por un legislador, quede establecido que en la siguiente sesión, con o sin la votación, ese proyecto de resolución será tratado como está sucediendo en el presente caso, que es ciertamente un caso de relevancia para el país, que es, y coincido con usted, señor presidente, un tema de importancia para Ecuador, que tiene que ser examinado, que tiene que ser analizado, que tiene que ser objeto de fiscalización, como lo ha propuesto el asambleísta Jiménez, tiene que ser objeto de fiscalización por parte de la Asamblea, incluyendo lo que se ha hecho con ese caso en estos últimos 5 años, por supuesto, porque tampoco es que aquí hay que desmontar responsabilidades de unos para ponerlas sobre los hombros de otros, sino que hay que hacer un análisis de todo el contexto y de todos los hechos acaecidos en el entorno de este penoso caso calificado y conocido por la opinión pública como Oxy. Por eso, señor presidente, coincido con usted en la importancia, pero no dejo de discrepar en el tema del procedimiento que usted ha adoptado por ser discriminatorio, y le hago un cordial llamado. Apelo a su sensibilidad para que con el mismo fundamento que usted ha procedido en este caso, proceda también en casos futuros, porque también hay otros asuntos de gran relevancia para otros legisladores que aquí los han planteado y que desgraciadamente han sido desechados simplemente por no permitir que nada de lo que propone la oposición pueda ser discutido, cuando hay temas que también son de interés nacional que propone, por ejemplo, hoy día el asambleísta Jorge Escala, porque el tema de maestros creo que atañe a todos y temas de seguridad social atañen a todos. Gracias, señor presidente.